Hoy empezamos con una unidad nueva, nueva en cuanto al programa de la materia, pero obviamente que es un tema que ustedes algo han empezado a ver el año pasado, referido al diseño sísmico. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cómo es los criterios y la filosofía del diseño sísmico, considerando que la clase pasada tuvimos la presentación que dio la compañera Sol Giacchini y mencionó algunos criterios respecto de cuáles son la metodología que se usa hoy a través de las normas que nos llevan al diseño de estructuras sismorresistentes. Entonces vamos a hacer una introducción respecto de eso. Ustedes esta presentación ya la tienen subida en aula abierta. Y luego hacemos un recreo y después del recreo vamos a dar inicio entonces al trabajo práctico número 6, que se denomina trabajo práctico integrador y que tiene por objeto el diseño completo de un edificio. Y en el caso de las personas que estén cursando simultáneamente el taller de integración o arquitectura 4, el edificio va a ser el hospital que han desarrollado en arquitectura, si vamos a estudiar con más profundidad la estructura de ese edificio. Exclusivamente ese trabajo lo pueden desarrollar en el hospital los alumnos que estén cursando en este momento el taller de arquitectura 4. Eso lleva a que muchos de los grupos que teníamos formados se tengan que reformular, y entonces por eso después del recreo vamos a reorganizar los grupos y la gente que no esté cursando en este momento simultáneamente el taller de arquitectura 4 tendrá que desarrollar otro proyecto, y para eso entonces con los nuevos grupos se les va a asignar un terreno y se les va a asignar algunas condiciones funcionales para que hagan un anteproyecto de un edificio. Y el cálculo se hará sobre ese edificio que proyecten ustedes en este momento. Así que de ese modo está organizada la clase de hoy. Así que si no hay más o si no hay ninguna pregunta, damos inicio entonces. Profe, Sí, yo solo sé que hay gente en la sala de espera, ¿puede ser? ¿Nos dijeron? Puede ser. Bien, la parte de diseño de edificios tiene dos aspectos. Uno es la organización de los sistemas verticales y otro es concretamente el diseño sísmico. Yo te consulto, Pablo, a ver si yo tenía en mente que nosotros no habíamos dado la introducción ni de organización, tramas, ni sistemas verticales. No. ¿Así? Claro, no la dimos a eso. Este año no, bien. Entonces, vamos a iniciar hoy entonces con la organización de los sistemas verticales, cómo se ordena un edificio, y entonces para ello vamos a ver una primera presentación que ustedes la tienen también subida, o sea, tienen subido estos dos que vamos a ver hoy y la de diseño sísmico, pero todavía no vamos a empezar con eso. Entonces, en primera instancia vamos a comenzar con lo que se denomina organización de sistemas verticales. Algunas cosas son como para ponerlas en claro de cómo la hacemos normalmente, pero seguramente ustedes instintivamente ya lo hacían cuando proyectan algún edificio. Entonces, vamos a ver un poco el antecedente de los edificios, del proyecto de edificio, el antecedente histórico, que es la Escuela de Chicago, cómo el desarrollo del ascensor da impulso a la construcción de edificios, cómo es la organización y transmisión de acciones verticales, las tipologías estructurales para acciones horizontales, ahí va a entrar las acciones de viento, sismo,
el tema de transiciones y megaestructuras, cambios en la modulación, en la altura de un edificio, y finalmente el uso del software para la determinación de esfuerzo, algo en lo que ustedes ya se han venido entrenando. Entonces, empezamos con un poco de historia, es decir, bueno, cómo se da origen o cómo se desarrolla con más énfasis los edificios en altura, y para eso vamos a hablar un poco de la Escuela de Chicago. No sé si, creo que en alguna parte de historia ven este tema de la Escuela de Chicago. Colaboren si quieren. En Historia 2, profe. En Historia 2, bueno, o sea que vamos a repasar un poquito nada más lo que ya han visto de la Escuela de Chicago, cómo se produce este impacto o el impulso de las construcciones en altura. Bueno, como siempre, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, hay un contexto socioeconómico que hace que sea favorable, y hay una importante explosión demográfica en Chicago. Fíjense cómo cambia de 15.000 habitantes en 1840, en solamente 50 años pasa a 1 millón de habitantes. Esto es porque se transforma en una ciudad netamente industrial o de producción industrial. Sería lo más parecido a Rosario de Argentina, digamos hoy. Entonces, ¿qué pasa? Se produce la recepción de materias primas y hay una manufactura, entonces crece el tema de la exportación y obviamente se transforma en un centro comercial muy importante. Desde el punto de vista urbanístico, algo que lo marca a Chicago, a la ciudad de Chicago, es un incendio muy grande que hay en 1871. Entonces esto lleva a que las construcciones que se venían haciendo principalmente en madera, esto tenga que reformularse, ese paradigma de construcción. Y entonces, al tener una ciudad prácticamente o totalmente destruida, da la posibilidad a que se genere un nuevo urbanismo en toda la ciudad. Este urbanismo tiene como ejes principales, en primer término, la división en lotes o parcelas más o menos rectangulares, a raíz de que obviamente empieza a crecer el impacto inmobiliario de los terrenos cada vez son de menor tamaño por el valor que van adquiriendo, y entonces empieza a desarrollarse la construcción en altura. Y se empiezan a prohibir los lugares privilegiados, o sea, los latifundios, grandes extensiones de terreno empiezan a desaparecer como prototipo del desarrollo urbano. A raíz de esto, entonces, hay características de la arquitectura, principalmente empiezan a aparecer edificios con basamentos de hormigón. Esto no solamente por una cuestión estructural, sino que también respondía al gran incendio que habían tenido, y como que no había demasiado desarrollo en cuanto a la protección de la estructura de acero para incendio. Si hoy yo le pregunto a Paula Lublinki ¿qué se hace para proteger a los edificios de acero del fuego?, ¿qué me contesta? Puede que sean con pintura o no sé qué más. ¿Qué conoce? No sé, ¿conoce algo? ¿Ha visto algo recientemente? No, no, porque se lo perdió. Ah, sí, yo no pude ir. No es así. La trampita. Andrea Ávila, ¿qué vio? Sí, una trampita a propósito, para que vea lo que se pierde. Sí, se utiliza pintura ignífuga. Bueno, entonces no estaba tan mal. ¿Está bien? Y con el color, digamos, de la estructura, depende de las capas que tiene y Claro. los micrones que se necesitan. Lo que vimos el otro día en la visita de obra, justamente eso, justo llegamos cuando estaban pintando, y cómo las distintas capas de pintura van generando una película que se llama pintura ignífuga, o más bien intumescente, que quiere decir que cambia de volumen cuando recibe calor. Entonces ese cambio de volumen genera una película porosa y hace que se retrase el efecto del fuego sobre el acero.
el tema de los distintos colores, como decía recién Andrea, responde a que sea fácil el controlar dónde se ha pintado y dónde no, si no es muy difícil darse cuenta. Después en los informes quizá alguno haya sacado fotos de esa parte. Entonces, el tema del basamento de hormigón respondía fundamentalmente a este tema de que habían tenido un incendio totalmente catastrófico, y entonces las construcciones se planteaban con un basamento de hormigón y la estructura de acero. Se empiezan a desarrollar lo que se denomina el curtain wall o muro cortina, o sea, con aventanamientos horizontales, y naturalmente empieza a aparecer el concepto de rascacielos, entendiendo como rascacielos un edificio en altura, no eran tan altos en ese momento, pero respondía al aprovechamiento del terreno, al precio del terreno. Desaparecen o empiezan a desaparecer los muros de carga y también se suprimen todos los elementos decorativos. Entonces hay una simplificación en cuanto a la gestión de la arquitectura con un predominio de líneas horizontales, superficies lisas, y solamente se ve mampostería en las fachadas. En el edificio que fuimos a ver, esta idea de la Escuela de Chicago de hacer un basamento muy pesado y una superestructura liviana, lo veíamos con esto de que en la planta baja se estaba haciendo una mampostería que parecía que no tenía nada que ver con el edificio de acero, pero intenta representar esta idea de la Escuela de Chicago. El condicionante, bueno, los precios de los terrenos aumentaron notablemente, los espacios cada vez eran más limitados y bueno, había como condicionante que se necesitaba rapidez en la ejecución. Recordemos que la población había crecido abruptamente a 1 millón de personas. Y los materiales característicos, como ya dijimos, el hormigón, el acero, el vidrio, pero aparece un elemento distintivo que es el ascensor, y es el que da lugar a poder crecer en altura, si no era imposible poder irse en altura. Bueno, algunos de los principales exponentes en cuanto a tanto a la arquitectura como a la ingeniería, muchos de los que vemos acá eran arquitectos o arquitectos e ingenieros en ese momento, de los que vamos a mostrar, el primero, Le Baron-Genis o Louis Sullivan, fueron como los más importantes, y después aparecían otros quizás de algo de presencia destacada, como Burban, Adler y Richardson, como los exponentes más importantes que representaban a la Escuela de Chicago. Acá tenemos algunos de los edificios más característicos. Entre los más destacados, fíjense que se repite esta idea de una parte del basamento, acá se ve la parte inferior, como una estructura más pesada, como estructura de hormigón, y después como se va alivianando en altura. Acá tienen otro ejemplo, en este de acá, en el Second Ladder Building de Le Baron-Genis, toda la parte inferior es una parte que se nota como pesada de hormigón, y a medida que va subiendo, fíjese cómo cambia la modulación y el edificio se va haciendo cada vez más transparente, es decir, esto logra una mejor iluminación y ventilación de las construcciones. El edificio de los almacenes Carson de Sullivan ya adquiere una característica bastante más moderna, fíjense, una modulación prácticamente uniforme en altura. Y entonces, esta característica de los edificios se permite un gran desarrollo, obviamente, por la historia y el desarrollo del ascensor. Esto da un impulso muy grande a la construcción, el hecho de tener un medio de elevación. Y bueno, el ascensor es algo que Arquímedes había planteado allá en la época de Grecia, en donde con una cuerda y una polea generaba la elevación de una carga. El que genera una revolución en todo el tema del ascensor es este hombre, Elisha, es un hombre de varón, Elisha Otis, porque desarrolla el freno de seguridad. Es decir,
el gran invento no era tanto el ascensor, porque el ascensor más o menos se venía haciendo. El tema es que se cortaban los cables y la gente se caía y se moría. Otis desarrolla el freno del ascensor, es decir, la manera en que en caso de un accidente no se produjese una catástrofe. Y este es el gran desarrollo de Otis. Hoy, Otis, aún hoy, es una empresa de fabricación de ascensores muy importante. Entonces, en 1854, Otis instala un ascensor en el Crystal Palace en Nueva York. El Crystal Palace era una exposición que se hizo en Nueva York en esa época. Para los que conozcan Nueva York, es donde está hoy el Bryant Park, en la avenida 42. Es un parque que es bastante céntrico. En ese momento no era así. Y entonces Otis hace una demostración, y enseguida vamos a ver una foto del ascensor. Bueno, a partir de ahí se produce un desarrollo cada vez mayor en cuanto a tecnología, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, fíjense, tenemos acá en 1857, se dice que es el primer ascensor de pasajeros colocado en el Hotel Broadway, que lo desarrolla justamente Otis con un motor a vapor y tenía una velocidad de traslado de 12 metros por minuto. Es decir, que en un minuto subía más o menos 3, 4 pisos, ese era el tiempo. ¿Se imaginan hoy? Si usted hace eso, les da un ataque de claustrofobia estar en el ascensor ese tiempo. Pero bueno, eso es lo que había. Igual, Daniel, perdón, también hay que marcar que ya había pasado la revolución industrial, entonces ya había un buen manejo del acero y de estos motores y de los vidrios también. Y esto, sí, entonces, justamente, el tema de la máquina de vapor, que es un poco lo que genera o dispara la revolución industrial. Fíjense, la revolución industrial está en la década del 50, que es más o menos coherente, esto está en 1857. Claro. Entonces hay, digamos, como que todo se va concatenando en la historia, no es una cosa, pues si uno mira una cosa así aislada parece que son grandes inventos, pero en síntesis es un poco la evolución interrelacionada de todos estos eventos. Si continuamos entonces, fíjense, a medida que va a muy poco tiempo, en París hay un ascensor que ya logran 150 metros por minuto en velocidad, o sea, va mejorando la tecnología y a medida que va avanzando, fíjense, hay distintas tecnologías, del ascensor pasa al eléctrico, al ascensor hidráulico, y acá en 1922 está el edificio de Rockefeller, en Nueva York. La empresa se llama Westinghouse, y fíjense, ya estamos en 420 metros por minuto. Está escrito por minuto como para que uno compare la relación con aquellos 12 metros originales. Bien, a medida que vamos avanzando, acá tienen, si hay unos ascensores icónicos para el que haya ido y visitado Nueva York, el Empire State Building, y ha subido por el ascensor hasta el piso 87, creo que, y han visto cuál es la velocidad. Fíjense, 430 metros por minuto. Si la velocidad de transporte crece notablemente. Y acá tenemos algunos ejemplos más cercanos. El último que yo tengo registrado es una torre en Shanghái de la empresa Mitsubishi, que tiene 120 pisos y dice que recorre los S en 55 segundos, es decir, va a 1.200 metros por minuto, o sea, 74 kilómetros por hora. Adentro del ascensor es un poco temerario ir a 74 kilómetros por hora, pero bueno, eso es lo que tenemos hoy. El desarrollo del ascensor acompaña obviamente a las tecnologías de los materiales, etcétera, del acero, el hormigón. Entonces, de los primeros 12 metros por minuto, hoy estamos en 1.200 metros. O sea, esto va generando un desarrollo cada vez más vertiginoso. Y fíjense que no hay, o al menos no se conocen, grandes accidentes en los ascensores, que realmente son elementos que son bastante seguros. Bueno, acá tienen algunas fotos para, este es el de Arquímedes, un grabado del ascensor que pensaba Arquímedes, y esto que tienen acá, lo que sigue, es una foto
de Otis. El que está subido al ascensor ahí es Otis, pero lo característico del ascensor es que allá arriba hay una persona que ha cortado el cable, ahí se muestra como una soga, y entonces él muestra cómo funciona su invento. El invento era el freno del ascensor. Entonces, cuando venía bajando, cortan el cable y él sigue subido arriba del ascensor. Entonces, eso es lo que le da mayor impacto al invento de los frenos. Bueno, esta es una foto de la exposición esa del Crystal Palace, como le decía, en el Bryant Park en Nueva York. Y acá tienen distintos desarrollos de ascensores más sofisticados, algunos fuera de los edificios, más allá de los que conocemos. Por ahí el que está dentro del edificio no se ve, entonces no tiene mucho impacto. Pero acá tenemos al gran precursor en el ascensor. Esto es la película de Tarzán, El escape de Tarzán, de la Metro-Goldwyn-Mayer. Y acá podemos ver por primera vez a Tarzán, su novia o su amiga, no sé cuál era la relación de Tarzán, que se llamaba, a ver quién se acuerda cómo se llamaba la amiga de Tarzán. Chita. No, Chita era la mona. La Úrsula. Ah, no, Úrsula. Jane. Jane. La amiga de Tarzán era Jane. Ahí está Jane diciéndole, qué inteligente que sos, Tarzán. Te ha inventado un ascensor, no sé para qué, en la selva lo usa, pero bueno, son un precursor, Tarzán. Bueno, vamos a hablar un poquito de la organización estructural. Entonces, como habíamos dicho, una característica es una modulación en los pisos superiores. Esa modulación responde generalmente a estructuras de acero revestidas, y tenemos una modulación en donde tiene un cierto ritmo y un aventanamiento, generalmente con líneas muy puras, horizontales y verticales. Pero cuando llegamos a las plantas inferiores, esto pasaba a ser, cambiaba el material, generalmente ya era hormigón armado, pero lo más importante, fíjese cómo cambia el módulo, es decir, se abren más los pisos inferiores con el objeto de generar vidrieras, espacios comerciales, etc. Entonces, tiene que aparecer necesariamente una estructura de transición para poder hacer este cambio de cargas, como se ven acá, cargas que venían con un cierto módulo, cambian, aumentan el módulo y por lo tanto aparece o una gran viga de traslado, una viga maciza, o bien estas vigas que luego se dieron en llamar vigas Vierendel por su inventor, que fue un ingeniero Vierendel, de apellido Vierendel. Entonces, una característica era este cambio de módulo que se daba generalmente en coincidencia también con el cambio de materiales, ¿no? Entonces, otra vez, las características de estas estructuras son los basamentos de hormigón, la estructura superior de acero, la eliminación de los muros de carga, las líneas puras, horizontales y verticales, y la distinción concreta de los materiales estructurales, identificando al hormigón en los pisos inferiores y al acero en los pisos superiores. Bueno, la escuela de Chicago se traslada rápidamente a Nueva York, como ya vimos, y empiezan a aparecer edificios icónicos. Uno de los más icónicos de todo es el que se denomina The Flatiron, o quiere decir sería como la planchuela, o algo así, o el edificio chato de acero, que es un edificio que está en una esquina. Ahí ustedes tienen el Parque Madison, este es el Parque Madison, que se ve acá. Y por la característica de esa esquina, ahí tienen ustedes, fíjense cómo llegan esas dos cuadras, esas dos calles, con un ángulo bastante agudo, entonces el edificio queda extremadamente agudo. Ese edificio, fíjense, lo diseña Burbank, que era uno de los que habíamos hablado de la Escuela de Chicago, y la particularidad es que en la esquina mide 2 metros de ancho nada más, es decir, esta punta de acá mide 2 metros de ancho. Y el ángulo entre las calles es más o menos 25 grados. Por la característica aerodinámica, se dice que el viento genera en esa esquina una característica donde el viento se produce remolinamientos de viento, y esto se ha mostrado inclusive en algunos casos, fíjense, en algunos grabados,
cómo mostraba a una señora con una falda muy larga y cómo el efecto del viento hacía que se le volara la falda. No sé si es verdad o es medio vende humo esto, pero estas son las cosas que uno encuentra cuando lo googlea. La otra característica es que sí ha aparecido en muchas películas este edificio, inclusive hasta en el juego, en el GTA también aparece para los fanáticos de los juegos, pero ha estado en Espantatiburán, en Spider-Man, en Armagedón. En varias de esas películas el edificio ha sido famoso. Bueno, esto era como para hacer una introducción y vincular a la historia, a la tecnología, a los sucesos mundiales en ese momento. Y entonces ahora vamos a hablar de los sistemas verticales. Los sistemas verticales como organizaciones necesarias para los edificios. Acá tenemos algunos sistemas típicos, organización de edificios. Estos son dos edificios en Reñaca Alto, en Chile. Ahí tienen algunas características, algunas concepciones de los edificios estructurales, y en zona sísmica, otros sistemas estructurales. Esto es un museo de Foster, esto creo que es en Alemania, si no me equivoco. Alemania, sí. Con una rampa, tiene una rampa continua de exposición. Otro sistema, el edificio de Calatrava, que está en Suecia, en Malmö, Suecia. Esto que parece una aguja. Bueno, distintas concepciones de edificios en altura, o bien otros tipos de edificios. Este edificio característico está en Barcelona, la Casa Milà, o conocido como la Pedrera de Gaudí. Estas son algunas fotos de la parte superior de la azotea, o edificios más modernos desarrollados íntegramente en acero, con una concepción bastante ordenada de la estructura. Otros sistemas verticales, estos son, el de la izquierda es el edificio del Banco HSBC, es el Banco de Hong Kong, y estos son una vista exterior nocturna. Fíjense cómo se destaca, gracias a la luz, el sistema estructural exterior, y tenemos una vista interior de un sistema triangulado, como pueden observar, un sistema triangulado que toma varios pisos, la triangulación. Estas son algunas de las concepciones estructurales. En este caso tenemos un edificio que está organizado con un sistema triangulado exterior, así como si fuera un tubo exterior, y en algunos casos, cuando el sistema deja de funcionar, fíjense, esto ha sido un sismo, creo que es el terremoto de Kobe en Japón en 1995, como el hecho de que se cortó uno de los tensores ha producido, este edificio era vertical, ¿no?, antes del sismo, como ha producido la pérdida de la verticalidad producto de ese corte, ese tensor. Conceptualmente, ¿cómo es la organización de edificios? A veces esto lo hacemos en forma medio intuitiva o automática, pero para entender que nosotros tenemos primero una transmisión de fuerzas en planta, después una transmisión vertical, concretamente en altura, y finalmente los edificios necesitan estabilidad lateral, ya sea por sismo o por viento. O sea, en este ejemplo, en este esquema que tenemos a la izquierda, vamos a tratar de explicar esos caminos de carga. Entonces, en primera instancia, si analizamos una planta típica del edificio cualquiera, vamos a ver que las flechas amarillas que se ven en la planta tienden a trasladar las cargas en forma horizontal, ya sea a través de vigas, losa, etcétera, hasta los elementos verticales que la van a transmitir al piso. Es decir, sería un equivalente a si ustedes estuvieran haciendo un sistema de desagüe pluvial. O sea, harían que el agua recorra una distancia horizontal y después baja por esos caños, que en este caso podrían ser las columnas, por ejemplo. Entonces tenemos, en una primera instancia hay una transmisión en planta, en horizontal. Luego esa transmisión se transforma en vertical, es decir, las cargas ya bajan concretamente. Y finalmente la estructura, todo el edificio, necesita de sistemas estructurales que sean capaces de darle estabilidad ante las acciones horizontales. Bueno, este proceso, es decir, la concentración de carga en primera instancia
la transmisión en vertical y la rigidez horizontal, son los caminos o los pasos que tenemos que dar para garantizar una organización eficiente en los edificios. En primera instancia, entonces, vamos a ver cómo es la transmisión en planta. Esa transmisión en planta se puede dar principalmente de 3 formas. En una forma de retícula o trama, en núcleo o en forma perimetral. ¿Esto qué quiere decir? La retícula quiere decir que se forma, como en este caso, un cuadriculado, en donde en cada nudo de ese cuadriculado, de esa retícula, se va a producir el descenso de una carga. O sea que hay múltiples puntos de bajada de la carga. En el segundo caso, el caso de núcleo, las cargas van hacia el centro, van hacia el núcleo, y entonces bajan exclusivamente por un solo punto. Es decir que el resto de la estructura se comporta o estaría como en voladizo. Y finalmente lo que se denomina sistema perimetral, lo que se usa mucho en las luces libres, en donde las cargas son transmitidas al perímetro del edificio, y entonces de ese modo las plantas quedarían completamente libres. Estos 3 sistemas, obviamente que son sistemas puros, y la mayoría de las veces no vamos a tener un sistema puro, o sea, lo más probable es que nos aparezcan combinados. A veces un sistema de núcleo de voladizo va a aparecer mezclado o combinado con un sistema perimetral, o bien se pueden combinar todos juntos. Acá podemos ver un poco más en detalle el primer caso. Fíjense, en cada tramito de esto, en cada retícula, se produce una transferencia de carga. En el caso del núcleo, todas las cargas van al centro, y en el caso del voladizo o el perimetral, las cargas van a elementos estructurales que se encuentran en la fachada. Entonces, fíjense, para las distintas formas de estas plantas, son distintas organizaciones en planta, están las distintas maneras en cómo se puede producir esa transferencia. El siguiente paso a analizar, como decíamos al principio, es la segunda transferencia, y es la transferencia en vertical. La transferencia en vertical se puede dar de 2 maneras, de forma directa o de forma indirecta. ¿Cuál es la forma directa? La forma directa es la más común, y es decir, para el caso de la retícula, las cargas se desplazan en la planta y bajan hacia los pisos inferiores. Es decir, a eso se denomina sistema directo de transmisión de las cargas verticales. En núcleo, las cargas van hacia el núcleo y bajan por el núcleo. En el sistema perimetral, las cargas van hacia los bordes y bajan por los bordes. En esa organización en planta se puede dar distribuciones en 2 direcciones, cuando veíamos los sistemas de losas cruzadas, por ejemplo, o puede ser en una sola dirección. Por ejemplo, en este caso, el sistema de núcleo es una línea y no es un punto como era en este anterior. Algunos ejemplos de transmisión directa de carga. Fíjense, tenemos el edificio IBM en Ciudad de Buenos Aires, en donde las cargas van al núcleo y bajan por este gran núcleo. Este sistema también se ve en el edificio que se llama Edificio Cruz del Sur, en Chile, que tiene esta característica, en donde otra vez todas las cargas se trasladan al núcleo. Fíjense que tiene la particularidad que en los pisos inferiores se hace cada vez más chico el edificio. Desde el punto de vista sísmico esto no es muy bueno, no es conveniente, pero bueno, esto está así, está construido, existe y está probado además, que eso es lo más importante. Pasó el terremoto de 2010. Sinceramente no le veo ningún mérito estructural, todo lo contrario. Pero desde el punto de vista arquitectónico, no sé si alguno ha tenido posibilidad de recorrer, fíjense, acá hay una persona, a los efectos de evaluar la escala humana, sí genera un espacio muy increíble, un espacio como una especie de plaza abajo bastante abierta, muy interesante. Estar en esa plaza es interesante, estar en esa plaza durante un sismo no lo sé, pero creo que no debe ser una experiencia recomendable.
Recuerden que cualquier pregunta, duda, comentario, aporte lo pueden ir haciendo, no esperen a que terminemos la clase. Bien, otros sistemas de transmisión directa de cargas, fíjense un edificio en donde se ven estas triangulaciones exteriores, es decir, que podemos decir que hay una transmisión en planta, pero también hay alguna transmisión perimetral. El Banco de China, el edificio, como vimos recién, el Turning Torso de Calatrava, que tiene todo este sistema estructural exterior, o la característica, la Hankook Center, en donde podemos observar en la fachada un sistema perimetral, pero lo que estamos evaluando acá es que la transmisión vertical es directa, es decir, las cargas obviamente se trasladan en horizontal, ya sea en retícula o en perímetro, y bajan en forma directa hacia la planta baja. Otro sistema de transmisión de cargas, tenemos algunos edificios, este que se llama Scala Work. Este edificio, fíjense, está en Ecuador. También tiene unas transmisiones horizontales y bajas, horizontales y bajas, horizontales y bajas, horizontales. En todos los casos se denomina transmisión directa. Otro ejemplo de transmisión directa con un sistema perimetral, este es el edificio Las Torres Sears, en donde tenemos la construcción, esta es la planta del edificio, entonces acá hay una mezcla, en esta zona está toda la parte de núcleos de circulación, y después tiene una trama de elementos estructurales verticales en el perímetro, y a su vez tiene otra trama de estructura intermedia. Entonces, esto es una mezcla de un sistema de retícula con un sistema perimetral. ¿Se acuerdan que decíamos que rara vez aparece un sistema puro y la mayoría de las veces aparecen combinados los sistemas? Entonces, podemos decir que las acciones se dan hacia el perímetro o hacia el núcleo o hacia la retícula y luego bajan desde los pisos superiores. Por eso es que este también se denomina un sistema de transmisión directa. Otro sistema, para ver ejemplos, en donde acá sí claramente la transmisión de cargas va al perímetro, sistema perimetral, es el Museo Pompidou en Francia, y podemos observar, acá tenemos una foto de la construcción, la planta completamente libre, y el sistema estructural particular que tiene, con estos voladicitos, la carga va todo al perímetro, pero finalmente podemos evaluar que la carga va al perímetro y baja, o sea que es un sistema perimetral y de transmisión directa. Ahora vamos a ver nuevamente en la transmisión en altura de los sistemas verticales, cuando hablamos de una transmisión indirecta de carga. La transmisión indirecta es lo que sería, hay algún camino, algún paso en que va en contra de la acción de la gravedad. Eso sería la transmisión indirecta. Si observamos en este primer caso, fíjense, esto por tensores, acá la carga sube hacia los pisos superiores, ahí se produce la transmisión indirecta, y luego finalmente baja, o sea, siempre, obviamente, la carga tiene que llegar al piso de algún modo, pero se denomina transmisión indirecta porque hay alguna parte del camino de cargas, fíjense que la acción gravitatoria sube hasta un punto, sube, se junta toda la carga en una especie de condensador, esto condensa o asume o sube en una estructura que se podría llamar megaestructura, porque junta y adiciona la carga de varios pisos, y entonces en estos elementos se produce finalmente la transmisión de carga que la va a llevar hacia las plantas inferiores. Entonces acá podemos ver cómo es este sistema de transmisión
en donde, fíjense que en algunos casos la carga sube, como los que está marcado en rojo, pero en otros casos también se puede producir, fíjense acá, suma, aunque baja la carga, pero la condensa y la suma en esos elementos amarillos transversales que se pueden denominar megaestructuras o estructuras de transición y tienen por objeto acoplar varios pisos de carga para poder transmitirla finalmente al piso. Bueno, no es el sistema más común que vamos a ver, pero sí hay varios ejemplos. Acá tenemos este edificio que está en España, el BCI, en donde pueden observar las estructuras son grandes pórticos de acero y todo el edificio cuelga de ese lugar. Profe, bueno, no se lo escucha. Hola, hola, hola. Yo sí escucho. Yo escucho. Hola. ¿Quién? Sí, yo también. Yo también escucho bien. Bueno, repito entonces. La transmisión vertical, entonces vamos a ver que no es la indirecta, no es la más común de las transmisiones, pero bueno, hay varios ejemplos. Acá tenemos el edificio de BCI, en donde hay un gran pórtico, es un pórtico de acero, con una viga Vierendel en la parte superior, y de esa viga Vierendel cuelgan todos los pisos, o sea, todo el edificio está colgado. ¿Qué beneficio buscamos, qué obtenemos? Bueno, generamos una planta completamente libre. Ya tenemos una planta completamente libre. Este es el edificio Pirelli, también tiene esa característica, entonces tenemos estos elementos, mega elementos de transmisión, donde todos los pisos están colgados desde ahí, y esa estructura finalmente traslada las cargas al piso, o esta mediateca en Barcelona, en donde tenemos otra vez un megapórtico, en este caso es una estructura triangulada, y de la estructura triangulada cuelgan todos los pisos intermedios. Fíjense que en la otra fachada eso está resuelto de otra manera, ¿no? Pero, profe, una pregunta. Sí, ahí volví. El tema con que esté así colgado, ¿no podría tener algún problema con el balanceo y eso de los elementos? Porque tendría que entonces rigidizarse también en el otro sentido para que no pase tipo un columpio, digamos. Fíjate que acá, mira, está colgado así el edificio, pero también está así, es decir, que está tomado no va a balancear el edificio. O sea, necesariamente para que esto no sea un columpio tiene que tener arrastramientos transversales acá para que no se mueva. Es correcto lo que vos decís. El objetivo de esto entonces es generar toda una planta baja completamente libre, pero uno daría la sensación de que estamos ante una estructura muy vulnerable desde el punto de vista de acciones horizontales, pero podemos observar que no es así. Yo tengo acá armado un gran pórtico, y este pórtico tranquilamente podría ser sismorresistente y que sea la estructura principal del edificio. O sea, el hecho de que yo deje una planta libre no quiere decir que el piso sea vulnerable. Ya vamos a ver, y algo ustedes ya saben, estrategias para que este primer piso no vaya a fallar, como hemos visto en muchos fallos de estructuras durante un sismo. Lo otro interesante, fíjense cómo se pone... Sí, dale. En el edificio de la derecha, el que estaba preguntando el Mati recién, ¿por qué las rigidizaciones laterales van como cambiando de ángulo? Acá en este costado. Sí. Mira, no te sabría decir por qué, pero esto debe responder a alguna modulación interna, pero no, la verdad que no sé, no tengo una explicación. Yo creo que también tiene que ver un poco con los núcleos verticales, ¿sí? Dónde están ubicados esos núcleos, entonces le permite abrir o cerrar un poco más esa rigidización que tiene. Que o sea, es más bien a la una modulación. decisión arquitectónica, no estructural, digamos.
Claro, puede ser. O funcional. Sí, es una combinación. Puede ser, puede ser, sí. Sí, sí, no, la verdad que habría que buscar quizás una foto, la perspectiva puede ser que lleve también a distorsionar lo que estamos viendo, pero sí es claro que hay como un cambio de módulo acá y cambian las inclinaciones, ¿no? Entonces, da la impresión más que se parece a una red como que está envolviendo al edificio, ¿no? Entonces, habría que ver qué sentido tiene, ¿no? No, Profe, no sé, sí. sí, ahí justo lo busqué y encontré el edificio y sí, es como una red que se abre y se van abriendo y cerrando esos módulos. Pero son fijos, digamos, no es que sean móviles, sino que la apertura es como un cambio en la modulación nada más, pero Claro, puede ser también una intención de hacerlo así totalmente errático, sin una modulación. sí, a ver si quieren acá paso por el grupo. Dale, ahí compartirlo ahí en la pantalla. Ah, bueno, a ver ahí comparto. ¿Cuál es el de plataforma de arquitectura? Sí. Acá está. Ahí dejé el link, ya se los compartí también al link ahí en el chat. ¿Se está viendo? Claro, mira, fíjate, claro, lo que estábamos viendo capaz que era la foto que yo puse debe ser de la construcción. Del otro lado. Ahí, claro, del otro lado, pero ahí hay algo en la fachada que te está mostrando una intención arquitectónica en función de ese revestimiento que se está poniendo ahí. Claro. Parece que fuera un revestimiento parecido a aluminio. Sí, claro, ahí se ve un poco más. Inclusive da la impresión en esa foto como que no fuera plano, ¿no? Como que parece que fuera... Ahí está. Ajá. Fíjese qué bueno que está la resolución de los nudos, cómo está hecho ese... Yo no sé si habrá una foto cercana del nudo, porque ese nudo conjuga barras que llegan... Parece como una pieza diseñada al nudo, ¿no? Sí. Sí. Pero mira, perdona, volvete un segundito. Ahí. Fíjate cómo también las triangulaciones están para generar un efecto volumétrico con esas entradas y salidas, ¿no? O sea, no es un plano ya, sino que al meterse así, si uno lo mira de frente, esto parece una figura uniforme y regular, pero claro, para que sea regular visto de frente, tienen que ser irregulares los triángulos estos de acá adentro. ¿Entendés? O sea, si yo quiero ver un hexágono regular, tengo que deformar esas figuras hacia adentro. Sí. Entonces sí, bueno, hay primero, las barras que están sí coinciden con los pisos, fíjense, con las losas, eso sí es importante, o sea, hay líneas horizontales, pero después los módulos verticales, en algunos casos, como decía el Pablo, puede ser que coincidan, por ejemplo, con algún elemento estructural, o pueden ser que estén desarrollados como para obtener una sensación volumétrica diferente. Esto, si ustedes miran así, han intentado generar un volumen regular. Igual, Daniel, está bueno, si siguen pasando fotos, sale la construcción, sale el esqueleto. ¿Podés avanzar un poquito? A ver, sí. Seguí un poco más. Sale también cómo están los tensores colgados. ¿Sí? Es el piso Ahí, de las vigas. ahí están los tensores, miren. Claro, veamos la escala, ¿no? Miren la escala de lo que es el tensor, porque de lejos parece una barrita y
Ahí es una cosa enorme el tensor. Ahí sale la estructura, ¿cómo es? Baja, Acá. baja, baja. No, no, no. Bueno. Ahí está. Sí. Bueno, ahí sale un poco la explicación de que... ahí eso, no, eso está muy bueno. Fíjense cómo suben todos los dos pisos, los dos últimos pisos los suben todos de una sola vez. O sea, la secuencia constructiva es diferente a la de un edificio convencional, que es lo que se ha construido acá en primera instancia. Miren, las torres o las patas de los pórticos, es lo primero que se ha montado. Y esas patas para el peso propio andan bien, o sea, no necesitan ninguna estabilidad más que esa porque solo ya se sostienen. Y entonces, después de eso, va la viga, esta viga triangulada, que van a subir y van a colocar allá arriba, y entonces ya queda armada la mega estructura del edificio. Entonces, después, la construcción es al revés, o sea, a partir de ahí empiezan a ser los pisos inferiores. Bueno, ahí debe estar la explicación más detallada. Sí. Ahí vienen, fíjense cómo va de a poquito, y bueno, ahí está el cuelgue de los tensores, el cuelgue de los pisos. Pero se ve una estructura muy limpia. Bueno, ahí está desordenado, ahí tienen, antes de subir las vigas. Y ahí hay un esquema, seguí bajando un poquito, que hay un esquema de cómo es. Ahí nomás, el verde. Ah, este, sí. Sí, ese sería un 3D. Lo único que le faltan son los pisos. Ahí me parece que está la estructura, como toda la estructura gruesa del contenedor ese. Bien. Bien. Bueno, gracias por compartirlo. Fíjate, mirá ahí cómo, viste cómo, no, está bien, si era para la superficie esa de doble curvatura que forma ahí con las fachadas para que no sean tan planas, ¿no? Pasa que justo nosotros estamos mirando la fachada, lo que estamos viendo en el ¿cómo se llama? Lo que vos mostrabas, está mostrando la fachada del otro lado, de este lado, y nosotros estábamos, digamos, esta foto está sacada de la fachada fea, digamos. Claro. Bien, otro ejemplo entonces seguimos de transmisión indirecta. Podemos observar acá, que lo pongo en modo presentación. Bueno, este es un croquis de Amancio William que no se llegó a construir, pero bueno, fíjense qué interesante la propuesta que hacía con algo parecido, ¿no? Esto es mucho anterior, con una gran viga, vienen del de hormigón, las dos patas y todo el edificio sostenido. Bueno, el ejemplo del HSBC o el edificio, la ex Reserva Federal de Estados Unidos, en donde este edificio tiene casi 100 metros de longitud y solamente tiene dos apoyos, generando en la parte inferior una gran plaza por debajo del edificio. Y esta es una foto durante la construcción. Fíjense que el esquema es muy parecido a lo que sería un esquema de un puente con dos grandes pilares, un cable que va siguiendo así, un cable parabólico, y entonces la transmisión de acciones se produce. En estos pisos la carga baja hasta el cable, lo que está en amarillo, y en estos otros la carga sube hasta el cable, si están colgados. Y luego la carga a través del cable va a llegar a, como reacción a estos dos puntos, como si fuera un típico ejercicio de cable de diseño 2, y después la carga baja por las columnas. En la fachada, entonces, ustedes pueden ver perfectamente, diferenciados con la carpintería, cuáles son los sectores que tienen que resistir compresión, es decir, los que tienen elementos estructurales más gruesos, y cuáles los que tienen que resistir tracción, que son los que tienen elementos estructurales más finos.
¿Se dan cuenta? Bien, para terminar entonces con los edificios, la transmisión de fuerzas horizontales. La transmisión de fuerzas horizontales generan en el edificio tres tipos de situaciones. Una es la flexión, es decir, que el edificio tiende a abrirse de un costado y a cerrarse del otro, el típico caso de flexión que vemos siempre. La idea del vuelco como un elemento completamente rígido que se levanta del suelo, y finalmente el desplazamiento de un piso respecto del otro, que es lo que conocemos como esfuerzo cortante. Es decir que los tres problemas que presenta es la resistencia a flexión, el vuelco y el esfuerzo cortante. Y en eso nos vamos a centrar nosotros para el diseño de los elementos estructurales, sean pórticos, sean tabiques, cuando nosotros diseñemos nuestros propios edificios. ¿Cómo le vamos a dar estabilidad? Bueno, tenemos muchas herramientas para dar estabilidad a los edificios. Normalmente nos manejamos con las más comunes, pero vamos a verlas en general. Por ejemplo, si yo tengo esta torre, podría darle estabilidad a través de dos cables parabólicos que sostienen al edificio y son capaces de transmitir las fuerzas horizontales. Pueden tener un sistema de triangulaciones parciales o un sistema de triangulaciones completo en todo el ancho del edificio. Ya lo vimos recién, por ejemplo, en la torre del Hankook Center, en donde estas triangulaciones hacen que esto funcione como una viga empotrada, pero es una viga triangulada, una viga reticulada. La otra posibilidad es que sean elementos tipo láminas de hormigón, acá está mostrado un pedacito como si fuera un solo tabique, o el sistema por ahí más común que más conocemos, el sistema de estructuras aporticadas, es decir, trabajando principalmente a flexión. El primer caso, elementos en tracción, cables, sistema de forma activa. El segundo, tracción y compresión, triangulaciones, sistema de vector activo. Y en flexión, el caso de pórticos y muros, sistemas de sección activa. Entonces vemos que tenemos muchas herramientas para estabilizar las estructuras. Pasa que por ahí siempre nos manejamos con más o menos las mismas, pero acá podemos ver que ante un efecto de deformación del edificio, nosotros eso lo podemos resistir con pórticos, lo podemos resistir con un sistema triangulado, lo podemos resistir con pórticos que están rellenos de mampostería, o un sistema dual en donde aparece un tabique y acoplado con pórtico, o finalmente el más común, que es un sistema de tabique solo, aislado, que resiste la flexión exclusivamente. Desde el punto de vista de la organización interna, si fuera un sistema solo de muros, podemos tener el caso de muros perimetrales, como vimos al principio, sistemas de núcleo abierto, por ejemplo, que tuviéramos de un lado ascensor y del otro escalera, un núcleo cerrado, un tubo simple, es decir, todo el edificio sería un tubo, obviamente que a esto le faltan los aventanamientos, y el más común de todos, que se denomina sistema de tubo en tubo, donde hay un tubo central o núcleo y un tubo perimetral. Quizá el más común en edificios de mayor altura. Desde el punto de vista de la transmisión de las acciones, cuando el sistema es un núcleo, las acciones horizontales son resistidas exclusivamente por una fuerza horizontal en el núcleo, sea en la dirección que sea. Si el sistema es perimetral, bueno, en este caso, para las acciones horizontales en esta dirección, aparecerán fuerzas solo en la parte perimetral, o en este caso, fíjense en el primero, son láminas, serían como muros, o pueden ser estructuras aporticadas que estén también en el perímetro. En cuanto a las transiciones y megaestructuras, recordemos, hablando de la Escuela de Chicago, cómo empezábamos a hablar de cómo se producía el cambio de un piso al otro, podemos ver edificios que son bastante regulares, como este que se ve acá, o en donde aparece, fíjense qué parecido el edificio al de Amancio Williams, ¿no? El croquis que está acá.
uno podría decir que está inspirado en eso, ¿no? El Banco de la Reserva de Boston, también, acá aparecen estos elementos de transición, o es la Torre Caja en Madrid, un proyecto de Foster, el concepto de un megapórtico y pequeños núcleos que cuelgan de ese megapórtico. De acá, no tengo el nombre, no sé qué edificio es, se alcanza a ver, pasa que es muy sutil, hay unas triangulaciones, o sea que toman varios pisos, no es un solo piso. Este edificio es la Municipalidad de Tokio, del arquitecto Tange, y se puede observar cómo hay unas estructuras, unas vigas vieren de cada cierta cantidad de pisos. Esto es el edificio 57 Street de Somme. También tenemos por las perspectivas se terminan viendo así, ¿no? Porque no hay otra forma de sacar la foto. Y observen como la estructura es 2 tabiques de hormigón conectados con vigas de conexión y las vigas son de acero. Entonces hay una combinación ahí en los materiales. Otros ejemplos de transiciones. Acá tenemos un edificio con una modulación que termina como transición en unas patas nomás. Tenemos esta modulación que después cambia en las plantas inferiores, o estos edificios de pisos con una modulación arriba y que abajo se abren para generar los espacios abiertos. Recordemos el concepto allá de la Escuela de Chicago, justamente eso, de venir con un módulo de los pisos superiores y abrir en los inferiores para generar estos espacios. O acá este edificio en donde tenemos una estructura que viene con una modulación, una viga vieren, y después en el piso inferior inmediatamente cambia y se abre notablemente cambiando el módulo. Entonces son cosas que ustedes pueden jugar con los módulos para abrir y generar espacios más grandes en los pisos inferiores. O esto es el Museo de San Pablo de Lina Bobardi, donde la estructura es muy simple, muy sencilla. Ustedes pueden observar 2 pórticos de hormigón y todo el museo directamente suspendido desde esas 2 megaestructuras. Acá tienen una foto de la etapa constructiva de ese momento. Y esta es una explicación de, como veíamos antes, de la ex Reserva Federal de Estados Unidos. Acá tienen un diagrama de cuerpo libre para entender el comportamiento y el camino de las cargas. Es decir, las flechas verdes transmiten, estas flechas celestes son las cargas de los pisos, llegan a estos elementos verdes que son columnas, o llegan a los elementos rojos que son tensores, y entonces tanto las columnas como los tensores se apoyan en el cable, este cable parabólico que parece el cable de un puente, que al llegar a este punto de arriba, para que necesariamente tenga que haber equilibrio, aparece una fuerza horizontal y una fuerza vertical. La fuerza horizontal tiene que ser resistida por este elemento superior, que tiene que resistir y soportar la compresión, una compresión muy grande, y eso hace que me quede como resultado solamente la carga vertical que baja por los núcleos. Si observan acá en la foto, este es el elemento que funciona como una especie de columna y que toma el esfuerzo de compresión horizontal de la reserva. Entonces, fíjense que la concepción estructural es muy sencilla y con esto se ha logrado generar un espacio arquitectónico muy importante. Esta es una estación en Londres, en Liverpool, en donde acá, al revés de lo que se usaba antes, que era un cable, acá se ha hecho lo mismo, el mismo concepto, pero con un arco. Y entonces se ha generado una estructura parecida a un puente, en donde todo el edificio apoya en este arco y me queda completamente libre la planta inferior. Otro ejemplo muy interesante es el Museo de la Memoria en Santiago de Chile, en donde tenemos todo este espacio libre y una mega estructura de varios pisos. Esto es todo el piso del edificio. Si
observan en la foto de abajo, fíjense que tenemos 4 losas. Y lo que se ha planteado, esta foto es una etapa constructiva, todos los elementos verticales de puntales después desaparecen, porque la estructura de fachada luego pasa a ser una estructura triangular irregular, una estructura reticulada, pero con una característica, no sé, acá en la foto de fachada no se alcanza a ver, pero si miran en el detalle, eso que parece totalmente errático, cuando uno viene acá adentro, cada encuentro de barras genera elementos triangulares, es decir que es un reticulado, no de los que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino que es un reticulado que tiene una modulación totalmente arbitraria. Otro caso muy interesante respecto de megaestructuras y transiciones son las construcciones del arquitecto Lelé Figueras de Brasil. Acá podemos ver, en la parte superior es un hospital y las vigas que él ha usado son vigas perimetrales, vigas similares a vigas Vierendel, porque las vigas Vierendel son más bien cuadrangulares, pero sería lo más parecido a una viga alveolar, pero de hormigón. O estas megavigas, fíjense que tienen todo un piso, como vigas alveolares, pero su comportamiento es similar al de una viga Vierendel, o en este caso también una viga Vierendel, en donde el alivianamiento son módulos hexagonales, pero todo trabajado en hormigón armado. Otro sistema es el outrigger de estabilidad con tensores, también se llama, para las megaestructuras, donde la característica es que yo tengo un sistema estructural como este que se ve acá, el sistema de cruz, y la estabilidad se la van a dar estos 2 cables laterales. La particularidad es que esos cables se hacen post-tesados, es decir, se hace un tensado del cable de manera que cuando esto se mueve para allá, el cable que está en tracción se tracciona más, el cable que va a intentar estar en compresión no llega a estar en compresión, sino que se descarga, porque ha estado pretensado, o sea, tiene una tensión previa que cuando el edificio va hacia ese lado pierde la tensión, pero nunca el cable queda en compresión. Sería el esquema de funcionamiento de una rueda de bicicleta, los rayos de una bicicleta que siempre están trabajando en tracción. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Bueno, fíjense, este es un edificio común con un sistema triangulado que ante acciones horizontales presenta este diagrama de momentos flectores. Pero si yo hago un sistema de estabilidad con tensores, ya sea con una sola viga superior o con vigas intermedias, la característica es que parte de ese momento flector ahora es tomado por los tensores y entonces acá hay una reducción importante en el momento flector. Eso se traduce en secciones estructurales de menor tamaño, por un lado, y además baja las acciones a las fundaciones, o sea que también mejora el comportamiento de las fundaciones. Acá tienen un esquema de cómo sería el momento flector sin los tensores, y este es el caso de cuando le hemos puesto 2 sistemas de tensores. Entonces hay una reducción importante en el momento flector de la base. Para ello, si este fuera uno de los elementos verticales, tipo tabique o tipo triangulación, lo que toma mucha importancia es esta conexión transversal, que es la viga que va a vincular a los 2 tensores laterales. Bueno, creí que tenía una foto de eso, no, bueno, ya voy a ver si más adelante consigo. Este es un esquema que sale en los libros en general de diseño estructural, no tiene mucha importancia, pero es para mostrar la evolución de los distintos sistemas en cuanto a triangulaciones, sistemas de tubos, pórticos, etcétera, conforme la altura de los edificios. Ah, sí, acá está la foto, se me mezcló acá. Perdón. Este es el caso de este edificio, Luz Bank, en donde aparecen los sistemas de las vigas transversales y, naturalmente, en los bordes perimetrales están los tensores, que son los que le van a mejorar la estabilidad al edificio.
Bien, nos quedan 5 minutos y terminamos. Entonces, otro sistema de triangulaciones y pórticos estructurales. Acá tenemos los diferentes edificios, algunos que ya hemos ido viendo, de triangulaciones en las fachadas. Este es un edificio de Foster, fíjense el uso de la triangulación. Estos sistemas hoy se los conoce como diagrid, si se escribe diagrid, que quiere decir grid de grilla y dia de diagonal, o sea, quiere decir un sistema de grillas diagonales, sería esto que estamos poniendo acá. O un ejemplo muy bueno que es la mediateca de Sendai de Toyo Ito, en donde acá se ve un gráfico y se puede ver que las columnas son elementos hiperboloides realizados con elementos estructurales de barras y tiene un comportamiento estructural muy bueno ante acciones sísmicas horizontales. Si se meten y buscan en YouTube van a encontrar, hay un video del terremoto de Kobe que está filmado de adentro y se ve cómo funciona el edificio ante sismos horizontales. El caso de triangulación es el edificio de la televisión china. Acá tienen esta interacción que hubo desde el proyecto de concurso, que era una organización muy ordenada de las triangulaciones, pero luego se hizo un modelo estructural y se vio que había lugares en donde había mucho más esfuerzo. Entonces después se modificó el sistema de distribución de triangulaciones. Acá tiene una foto del edificio ya terminado, y podemos ver cómo en las zonas donde se ponía rojo, es decir, donde teníamos una mayor concentración de esfuerzo, se ha buscado una redensificación de la malla estructural. Entonces, como finalmente la fachada del edificio está respondiendo al comportamiento estructural del edificio. O el caso de la torre, la Hearst Tower en Nueva York, pueden observar, este es el proyecto original, un edificio muy característico, muy ordenado, y luego el proyecto que hizo Foster, en donde usa el sistema de diagonales, de grillas diagonales, con una particularidad, y es que elimina, fíjense, la arista de la esquina. Al hacer esos ángulos entrantes, los triángulos entrantes, el edificio pierde ese efecto de la arista de esquina y entonces gana en movimiento, en ese movimiento de fachada. La particularidad de este edificio es que esta torre nueva no se le permitió demoler la planta baja. Esto es las plantas inferiores le obligaron a mantener todas las fachadas y las plantas inferiores, y el edificio entonces está apoyado, el edificio nuevo, la torre nueva, está apoyado en el edificio existente. Es muy interesante. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque lo poníamos esto en los años anteriores cuando los compañeros de ustedes no tenían habilidad para el uso del software. Ustedes ya son gente experimentada, simplemente para mostrar un ejemplo de cómo modelar vigas Vierendel o vigas trianguladas. Esto está hecho en el RAM, y entonces acá se ve una viga Vierendel que tiene esta característica. No están las medidas, no las veo acá, pero bueno, acá es una viga de ese tipo. Y simplemente para mostrar cómo hemos hecho la modelación en software, la pueden hacer ustedes después. Y el resultado que podemos sacar, el diagrama de momentos flectores y el diagrama de fuerzas normales, y entonces con este resultado podemos dimensionar todos los elementos porque se trata de un sistema de esfuerzos combinados. Y lo que sí me permite el software, y eso es interesante, fíjense, trabajar con las proporciones, cómo puedo hacer cordones gruesos y montantes finos, al revés, hacer cordones finos y montantes gruesos, o buscar algo de geometría más o menos parecida o similares, y podemos ver en cada caso el comportamiento estructural. Y de ese modo ahí tenemos los momentos flectores
y los esfuerzos normales. Fíjense que estos dos tienen un comportamiento muy parecido, mientras que si los montantes son muy finos, observen qué le pasa. Los diagramas de momento prácticamente son como el de dos vigas simplemente apoyadas, o sea que cuando los cordones son gruesos y los montantes son finos, esto no se comporta como una viga Vierendel, y entonces no lograríamos el efecto que estamos buscando de transición, entonces esas vigas no se van a comportar convenientemente. Bien. Esta es entonces la introducción para hablar sobre los edificios, la organización estructural de edificios, y entonces a partir de ahora ustedes van a empezar. ¿Se escucha bien? Me parece que me llega con un poco de delay. Sí, profe, se escucha bien. Entonces, en las clases siguientes, sucesivas, vamos a ir hablando sobre la organización estructural de los edificios. Ustedes van a trabajar ya sobre los proyectos de arquitectura, los que tengan que empezar de cero. Vamos a empezar a hablar sobre las organizaciones estructurales de edificios y ya vamos a empezar al diseño concretamente, tratando de capitalizar lo que hemos visto hoy, más lo que veamos en las sucesivas clases referido al diseño sísmico de edificios. Bien, no sé si les quedó alguna pregunta. Profe, yo con respecto a los grupos, nosotras somos 4, pero no cursamos arquitectura 4. No sé si nos quedamos igual o... Si no hay cambios de ese tipo, es decir, si ninguna cursa arquitectura 4, pueden seguir con el mismo grupo que tienen, no hay problema. Esta sería la organización. Si todos los integrantes del grupo no cursan arquitectura 4, se mantiene el grupo y siguen trabajando. Si todos los integrantes del grupo cursan arquitectura 4, o sea que van a hacer el hospital, se mantiene el grupo y siguen trabajando. Si el grupo que tienen actualmente, alguno cursa arquitectura 4, ese grupo hay que desarmarlo. ¿Está entendido? Bien. Son las 10:30, 10:45, volvemos del recreo. Y entonces ahí empezamos a revisar los grupos, así Pablo va asignándoles terreno y les va explicando cuáles son los próximos pasos a dar, si les parece bien.